Tal parece que la presión por parte de la sociedad israelí rindió frutos, pues la iniciativa sobre la reforma judicial se suspendió temporalmente. Así lo anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero, ¿podemos concluir que la democracia está a salvo? ¿O el gobierno israelí solo está posponiendo el conflicto? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Ezra Shabot responde. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, Nadia, y gracias Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, pues las últimas noticias que tenemos sobre el Estado de Israel es que la reforma judicial se suspendió temporalmente. ¿Podemos decir entonces que la democracia salió ganando y que todas estas manifestaciones sirvieron de algo, o todavía pensar así sería premeditado? Mira, sin duda alguna estas movilizaciones terminaron convirtiéndose en una fuerza política incontrolable. Uno pensaría que, bueno, pues si finalmente Netanyahu y su coalición de 64 miembros del Parlamento, pues le daba la legitimidad para hacer lo que quisieran. En una democracia las mayorías gobiernan, pero las mayorías no pueden imponer cosas que simple y sencillamente van por encima de lo que se conoce como el consenso nacional. Israel es un país que no tiene una constitución, tiene leyes básicas, sobre eso se gobierna, sobre eso la Corte dictamina qué es entre comillas, constitucional o básico y qué no es. Y cuando pues, lo que se pretende es anular el poder de la Corte, reducirlo, porque finalmente toda esta reforma que viene impulsada fundamentalmente por el propio Netanyahu, por sus propios intereses. Hay que recordar que Netanyahu ha sido imputado, ha sido acusado directamente y hay ahí todavía la posibilidad real de que pues, finalmente se ha llevado a un juicio. Y en ese sentido, pues, a diferencia de otros personajes de la vida política israelí que terminaron en la cárcel, ex primer ministros como Ehud Olmert o presidentes como Moshe Katsav, en el caso de Netanyahu, ha evadido ese tipo de responsabilidades y por eso se habla de un conflicto de interés al tratar de impulsar este tipo de reforma. Además de esto, existe esta tentación por parte de los sectores más extremistas de la derecha y la derecha religiosa de intentar cambiar el statu quo por la fuerza, reducirle el poder a la propia Corte, reducirle el poder a los aparatos partidores y procuradores de justicia en Israel, que son una parte fundamental de esta democracia israelí construida desde hace tiempo. Figuras carismáticas y con fuerza Israel las ha tenido durante mucho tiempo. Desde Ben Gurión, pasando por Golda Meir, pasando por Menachem Begin, Ariel Sharon, sin duda alguna, tuvieron la fuerza suficiente como para tratar de imponer sus proyectos, pero siempre fueron contenidos por una Suprema Corte, por un aparato judicial que le dio vida a la democracia israelí. Esto que hicieron hoy, o que lo que intentaron hacer en los últimos meses, fue prácticamente destruir un equilibrio de poderes y la sociedad no se los permitió. Cuando estamos hablando de la sociedad, no estamos hablando solamente de los sectores políticos de la izquierda o el centro izquierda. La amenaza que representaba esta reforma judicial le pegaba incluso a los sectores económicos. Vimos a grupos que nunca hubiera uno pensado, directores de banco, del Discount, de Apoalim, etcétera, pues allí metidos, diciéndole no vayan a hacer esto porque lo que vamos a provocar es una verdadera catástrofe en términos económicos para el país. Amenazas de calificadoras como Moody's que le iban a bajar, amenazaron con bajarle la calificación a Israel si esta reforma se hacía así, porque reducía significativamente lo que es pues, el Estado de Derecho, o sea, la capacidad de que haya una corte que independientemente pueda fijar o pueda defender una posición de un ciudadano común y corriente. Generó una disputa enorme entre sectores seculares y religiosos a partir de lo que podría ser finalmente la imposición de una vida ortodoxa obligatoria para todos los israelíes dentro del Estado, y esto movía, o sea, generó un verdadero terremoto interno.
Y más aún, terminó generando una rebelión al interior del ejército israelí, que es quizá lo más grave de todo esto. Una democracia, y recordemos que Israel se sustenta no solamente en los partidos políticos, sino en lo que pues, significa el valor de Tzahal, el valor del ejército popular, es un ejército del pueblo. Y cuando de repente tú ves a una élite y al mismo tiempo a una pues, masa de soldados que están en la posibilidad real de convertir esto en una pues, situación básicamente incontrolable, pues simple y sencillamente esto termina por desquiciar lo que sería el equilibrio de poder dentro del propio Estado de Israel. Esto fue el acabose. Cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, les dice, pues, perdón, tienen que parar esto porque la seguridad del Estado está básicamente en peligro. Y la respuesta de Netanyahu es despedirlo por, dicen, influencia de su hijo, por la presión de dos ministros que parece pues lo llevan a este despeñadero, como Bezalel Smotrich en la defensa, en la hacienda, perdón, o como la figura de el propio Itamar Ben-Gvir, que son, digamos, los grupos más radicales dentro del gobierno. Bueno, pues esto se le hace pedazos, se hace agua. Está metido en un problema Netanyahu, sí, decide meterle, después de lo sucedido el domingo en la noche, decide meter marcha atrás, con la amenaza incluso de estos grupos de salirse del gobierno y hacerlo caer. Como decimos aquí en México, patea el bote para adelante, dice vamos a revisar esto y a negociarlo, etcétera, etcétera, en algo que puede eventualmente sí hacer caer el gobierno, pero además, más allá de que instancias ya muy poderosas que habían planteado una huelga general como la Histadrut, el movimiento obrero, digamos, como tal, el sindicalismo israelí, el problema es que ya desataste, ya prendiste la mecha de un sector popular que se va a la calle y que pues vamos a ver en los próximos días cómo finalmente regresa la calma y qué es lo que se negocia. ¿Habrá reforma? ¿No habrá reforma? ¿Se podrá sostener el gobierno? Pero bueno, aquí lo que queda claro es que la sociedad israelí es una sociedad muy madura, muy capaz de entender claramente que hay un respeto a la democracia en el sentido de que quien gana obtiene el poder, pero quien obtiene el poder no tiene el derecho de pisotear a la minoría, no tiene el derecho de simple y sencillamente tratar de construir una dictadura a partir de pues, esta idea de que yo gané y al ganar puede imponer todo. Israel parecía estar girando en torno a convertirse en un modelo relativamente autoritario, o autoritario, no relativamente, rectifico, como el caso de Polonia, se decía que se habían asesorado para esta reforma judicial en el modelo polaco o el modelo húngaro, en donde lo que haces es simplemente reducir el tamaño o la fuerza de la Corte. Poderes judiciales autónomos e independientes jamás han sido amenaza para la democracia. Poderes ejecutivos con fuerza y sin contrapeso son amenazas para la democracia. Hoy Israel demostró madurez política, no estamos hablando en las manifestaciones de personas fallecidas, no estamos hablando de finalmente una policía o grupos que hayan disparado o hayan matado a alguien y eso hay que rescatarlo como tal, que se puso en riesgo la seguridad del país sin duda alguna, pero esto es producto finalmente de la irresponsabilidad de sus liderazgos. Ahí está la demostración de una sociedad fuerte y finalmente de liderazgos que se equivocan y que cuando se equivocan, la sociedad, la ciudadanía tuvo capacidad para obligarlos a rectificar. Claro, es simplemente un blindaje, es decir, la Suprema Corte de Justicia siempre está para hacer ese contrapeso y que todo lo que se le ocurre, las ideas que surgen en el Parlamento, pues entonces la Suprema Corte de Justicia pueda aceptarlas o no aceptarlas. Ese equilibrio de poderes quizá el que esté en riesgo de perderse en el Estado de Israel, lo que resulta bastante peligroso. Y quisiera preguntarte ahora de qué manera esto impacta
en la diáspora y en las comunidades judías, principalmente en los Estados Unidos, porque este es un tema que se ha tocado poco, sin embargo es un riesgo latente. ¿Nos podrías explicar por qué? Es que la coalición gobernante en Israel es una coalición que le da supremacía a lo que sería el discurso nacionalista ortodoxo, incluso con cuestiones de extremos. Ministros como Smotrich, por ejemplo, llegaron al extremo de dar presentando mapas de una vieja historia o una vieja demanda de los sectores de la ultraderecha de ambos lados del Jordán. Se decía Shteigedot la Yarden, Zoshelanu Zogamken, ambos lados del Jordán, de este lado también y del otro. Y esto ya generó el retiro del embajador jordano, porque el mapa que aparecieron, Jordania aparecía como parte de Israel, que es una aberración, un absurdo. Pero bueno, cuando esto te aparece, estás rompiendo con todos los equilibrios. Uno de los equilibrios fundamentales es el reconocimiento de la pluralidad del mundo judío. Israel es un estado en donde el mundo ortodoxo tiene una fuerza política importante, pero se ha logrado que en ese statu quo, donde el sector ortodoxo ha tenido una mayor fuerza, los sectores reformistas, conservadores, etcétera, hayan tenido espacios que han podido conquistar su espacio en el Kotel, la posibilidad de crecer y de tener comunidades dentro de Israel. Y esto en conexión fundamentalmente con las diásporas, tanto en algunas partes de Europa y fundamentalmente con Estados Unidos, que es la diáspora política y económicamente más importante y que mayoritariamente no es ortodoxa, sino es reformista y conservadora, básicamente reformista. Y cuando tú las sacas de la jugada y les dices, ustedes no son judíos, o incluso los manejas de forma peyorativa, los insultas, y no solo eso, sino ahora prácticamente los eliminas en el tema de conversiones, en el tema de pertenencia al pueblo judío. Si tú haces eso y tensas la relación, terminas convirtiendo esto prácticamente en una ruptura Israel-diáspora. La relación Israel-diáspora es una relación en donde ambas partes se necesitan, sin duda alguna. Se necesitan por la identidad judía común, por la presencia de Israel en distintos países y el apoyo que recibe sin duda de la diáspora. No es que Israel no pueda vivir sin la diáspora. Hoy también las diásporas ya finalmente han aprendido a tener una dinámica propia, no alejada de Israel, no con una ruptura de Israel, pero sí, llegado a un determinado momento, no podrían seguir manteniéndose en su lealtad al Estado, no al gobierno en turno, que eso es un asunto de los israelíes, no de la diáspora, pero sí al Estado como tal. El derecho de criticar o no criticar al gobierno de Israel es un derecho ciudadano de cualquiera. No los que están en Israel, los judíos lo tenemos en cualquier parte. Se puede criticar, ese es un derecho de la democracia liberal. Pero lo que no se puede hacer es romper con los canales de comunicación. Y este modelo de revisión judicial corre el riesgo, entre otras cosas, de cancelar absolutamente lo que serían las posibilidades legales de la conexión con la diáspora, fundamentalmente con los sectores reformistas y conservadores. Les rompe, les corta las alas, les corta las manos. Y esto provoca este tipo de reacciones. Esto ha hecho, por ejemplo, que incluso Netanyahu no haya podido reunirse con el presidente Biden, llamadas telefónicas y hasta ahí, en donde en otro momento la comunidad judía norteamericana hubiese intervenido con congresistas y con todo el peso que tiene para que esto no sucediera. Y hoy eso está en stand-by. Hoy ya incluso ministros de la corte, ministros del gobierno israelí como Gallant, le piden a Netanyahu que reconsidere, porque esto corre en riesgo de una ruptura. Insisto, esto no es un tema de la discusión sobre qué carácter religioso debe tener Israel, hasta dónde las leyes de Shabbat o las leyes de Kashrut o el matrimonio, etc. No es una discusión sobre los niveles dentro de los cuales el Estado tiene que resolver el problema palestino, si entregar tierras o no. Es un problema del carácter democrático del Estado de Israel. Y creo que en ese sentido
también se corre el riesgo, entre otras rupturas, con una diáspora que quedaría excluida total y absolutamente de la legitimidad que tiene, de su derecho a pertenecer a un mundo judío que no tiene exactamente las mismas condiciones que tiene el pueblo que vive en el Estado de Israel. Ahora, Esdra, te hago quizá la pregunta pues, más básica, más importante. Desde tu punto de vista, ¿crees que finalmente esta ley proceda o frente a tantas protestas y manifestaciones y además amenazas económicas, políticas, diplomáticas, esto se venga abajo y ese sea el fin de la historia? No sabría responderte, Nadia. Sería irresponsable de mi parte contarte el final de una película que no he visto ni que nadie ha visto. Esto tiene que ver con la testarudez o el entercamiento de un primer ministro que tiene que entender cuáles son los límites. Netanyahu puede decidir finalmente echarse para atrás ante esto y decir, lleguemos a un compromiso con la oposición política básicamente y con estos sectores que pues, dentro de la diáspora lo están haciendo patente, ¿no? La agencia judía incluso ya advierte de este tipo de peligros. Puede terminar en un acuerdo, esperemos que sí, esperemos que esto finalmente llegue al acuerdo de qué tipo de Estado de Derecho vive Israel, cuáles son las limitaciones que tiene un poder ejecutivo y obviamente cuáles son las limitaciones que se tiene en función del carácter democrático del Estado. Y esto puede continuar así, pero la irresponsabilidad, la posibilidad de la irresponsabilidad está presente. ¿Hasta dónde pueden correr esto? Yo te diría que el factor más importante que hoy están considerando es el económico. O sea, parece que el resto les está importando nada. Hay declaraciones de ya oí todo y no me interesa. Esto es, el argumento positivo es no importa, esto es lo que le va a dar estabilidad, vamos a terminar con la dictadura del Poder Judicial, vamos a establecer las condiciones básicas de lo que debe ser un Estado judío como tal, así lo definen. Y en términos políticos están dispuestos a pagar el costo. El problema es que si por un lado tienes económicamente una crisis de seguridad, porque en un Estado de esa naturaleza este inversionista dice yo no le entro y me voy, como lo han amenazado. E internamente tienes una rebelión que te lleva incluso a una parálisis dentro del ejército. Estos serían los factores que tenderían a limitar. ¿Cómo va a terminar la película? No lo sé. Depende de la responsabilidad o irresponsabilidad de quienes hoy dirigen el gobierno ya en Israel. Esperemos que llegue ya una conciencia. Tanta gente pues no puede estar equivocada. Esdra, pasemos por un momento a temas nacionales. Continúa en el escenario pues la sucesión presidencial de Morena. Tenemos obviamente personajes que destacan más que otros. ¿Qué impacto tuvo la manifestación del 18 de marzo en este tema de la sucesión presidencial? Mira, finalmente en México lo que está sucediendo es básicamente que hemos regresado a las épocas del tapado, de esta idea de el presidente que lanza figuras a correr para tratar de escoger entre ellas. Queda claro que después del discurso del 18 de marzo, de la concentración, quedarían, digamos, dos corredores que están ahí y que el presidente impulsa a uno. El presidente dijo abiertamente, frente a los moderados, hizo un intento de comparación entre lo que sucedió con Lázaro Cárdenas en el año 39-40, los años 39-40, cuando tenía que elegir su sucesor entre uno pues del mismo nivel que él o más radical que Lázaro Cárdenas, que era el general Mujica, un moderado que era finalmente Manuel Ávila Camacho, y se fue por el moderado. Y eligió finalmente, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por la figura de Ávila Camacho. Y dijo el presidente, se equivocó el general, cedió a presiones, el mundo estaba así, yo no lo voy a hacer, yo voy a seguir por aquellos que no zigzaguean, dijo, que no dudan, y el mensaje fue claro. Mientras que Marcelo Ebrard saca su libro El Camino de México y habla de la clase media y de la posibilidad de articular proyectos que sean para todos,
el mensaje del presidente es por ahí no, es por la vía de Claudia Sheinbaum. Y esto nos lleva a la posibilidad que le pase lo mismo que pasó en 1939. Es cierto, Mújica, el radical, se subordinó, se aguantó, dijo, no me eligieron, yo desaparezco. Pero más en el sector, digamos, de los liberales, en ese momento, o de la derecha, que también se le pegó, derecha radical, el general Almazán, que era otro de los generales en esa época que contendía, se separó, creó su partido y finalmente contendió y se dio una contienda muy violenta. Dicen unos de los primeros fraudes que hubo en ese momento. Bueno, no nos metemos en esa historia, pero lo cierto es que hoy Marcelo Ebrard tiene la posibilidad de ser el Almazán de ese momento, del hombre que diga, pues yo contiendo internamente, pero si las cartas están pues manejadas de manera sucia, si la encuesta que se va a hacer no es la que estamos pensando o no es totalmente válida, pues habrá otro camino y hay la posibilidad de que él vaya por otro tipo de ruta. Mientras que la oposición sigue medio desmoronándose, medio jugando, cierto, a grandes movilizaciones ciudadanas, pero sin poder concretar todavía a estas alturas la presencia de figuras que pudiesen competir. Ese es el escenario nacional. Ahí está la apuesta. López Obrador sigue jugando a dos fichas, impulsando a una fundamentalmente y teniendo como reserva al secretario de Gobernación, Adán Augusto, mientras que la oposición está pues todavía con problemas internos e intentando buscar quien sea la bandera para competir en el 2024. Seguiremos el tema muy de cerca, Esdra. Estamos hablando del futuro de nuestro país. Y para terminar, quisiera tocar el tema de la hostilidad que está surgiendo entre México y Estados Unidos debido a una iniciativa en el Parlamento estadounidense en el que pues, se está diciendo que los narcotraficantes de México deben de ser tratados como terroristas y por eso de ahí la idea de incursionar en territorio mexicano el ejército estadounidense pues para tratar de controlar este tema en nuestro país, lo que sería una total violación a la autonomía. ¿Avanzará esta iniciativa o realmente podemos dejarla de lado porque no va a transformarse? Mira, hay dos niveles para poder entender esta realidad. Uno es la campaña electoral en los Estados Unidos, en donde pues tienes a un presidente, un expresidente Trump que está a punto de irse a la cárcel. Otra vez estos grandes delincuentes en el poder no se van a la cárcel por problemas, por sus estafas hechas durante la época en que fueron presidentes, por haber violado documentos confidenciales, etc. Se van por cosas que tienen que ver con su enorme irresponsabilidad personal. O sea, acuérdense que la posibilidad de que metan a la cárcel a Donald Trump tiene que ver con una relación, bueno, no es por la relación, pero tiene en principio una relación extramarital con una actriz porno, Stormy Daniels. No es por eso que lo van a meter. Cuando dice alguien ahí, no, pues es que es un asunto, lo quieren meter a la cárcel por un tema de, pues ahora sí que, de amores externos. No fue eso. El problema es que cuando estaba la campaña en 2016, pues la señorita Stormy Daniels pues terminó diciendo que a ella pues le habían pagado dinero, le habían dado dinero, el abogado que era Michael Cohen, el abogado de Trump, le había dado una cantidad de 150 y 60 mil dólares para que no fuera a decir que había tenido pues relaciones con el señor Trump mientras ya estaba pues casado, ya tenía hijos, que bueno, pues esto era parte del escándalo. El problema no es la relación extramarital, sino que haya comprado directamente el silencio. Esto es parte de la campaña presidencial. Esto es parte de la campaña interna. Los republicanos han utilizado a México como piñata, es decir, tomado el tema migratorio y el tema de los cárteles que operan en buena parte del territorio nacional, y eso lo ha tenido que aceptar el gobierno de Biden, como la bandera de campaña. Es decir, ahí están. Y como son grupos que operan en territorio mexicano con una enorme fuerza, hay que declararlos como grupos terroristas. Esto implica la posibilidad de intervenir militarmente. Esto Biden lo dijo abiertamente y el propio Anthony Blinken, el secretario de Estado, no va a suceder. Pero esto ha generado un conflicto, una confrontación directa entre el presidente López Obrador y el secretario de Estado Anthony Blinken.
en donde México ha sido ya también denunciado en los informes de derechos humanos del Departamento de Estado como un país en donde la violación de estos derechos pues, es constante, no es nuevo. Y lo que estamos viviendo es una confrontación muy fuerte entre el gobierno mexicano y el gobierno de Biden. No directamente con Biden, pero ya con funcionarios de alto nivel. Y esto es lo que empieza a tensar la situación. Por un lado, el presidente López Obrador acusa a los republicanos de utilizar a México como piñata y dice que no va a hacer campaña contra ellos, pero por otro lado ve más a Trump como un candidato al que pues, no se le deben de quitar sus derechos. O sea, nos estamos metiendo en el pantano de la elección norteamericana, por un lado. Pero por otro, muchos de los canales de comunicación con los Estados Unidos se han roto. Después del juicio a García Luna, toda la parte de conexión con el ejército mexicano y las agencias de seguridad de Estados Unidos están rotas. Más allá del tema, por ejemplo, de Tamaulipas, en donde pues, ahí se dio esta confrontación con los Estados Unidos por el tema de 2 ciudadanos norteamericanos pues, asesinados, más 2 otros secuestrados en Matamoros, y distintos conflictos en la frontera que por el tema del fentanilo han generado una confrontación directa. O sea, hoy México y Estados Unidos están, el presidente López Obrador frente al gobierno norteamericano está en una tónica de confrontación. El tema económico es otra vez otro. México está metido en pleitos permanentes con el tema del maíz transgénico, con el tema de la electricidad, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo una situación de una enorme tensión entre ambos países y, por supuesto, es cierto que esta parte de intervención norteamericana no va a suceder, pero lo que sí es cierto es que de aquí a la elección, las 2 elecciones que confluyen prácticamente, la de México en junio del 24 y la del noviembre del 24 allá en Estados Unidos, pues sí, vamos a ver cómo estos 2 procesos políticos van a terminar por tensar aún más la relación. No hay una buena relación, hay un problema de conflictos en todos los niveles de comunicación y de trabajo en conjunto, que es precisamente, hablando del tema anterior, donde Marcelo Ebrard como canciller ha intentado pues, brincar entre las 2 alas. Por un lado ser candidato y por otro tratar de reducir este conflicto, que es finalmente lo que a él le pues, beneficiaría en un momento determinado como el hombre que tiene la capacidad para resolver cosas, a diferencia de los otros candidatos que estarían en la línea de choque, en la línea de confrontación con la Unión Americana. Bastante importante el tema y sobre todo bastante delicado. Estados Unidos es el país, pues la relación significa la relación más importante para México y entonces también continuaremos ahí con esa información. Esdra, gracias, muchísimas gracias por tu claridad, por informarnos ahora sí sobre México, Israel, Estados Unidos y nos vemos en próximas entrevistas. Claro que sí, Nadia. Muchas gracias a ti y a Enlace Judío por esta plática. Gracias.